Y siempre lo decimos, el momento en que él entra al estudio y ocupa toda esta puerta gigante con su tamaño es uno de los más lindos de la semana porque nos encanta aprender de libros y motivar a la lectura a través de la sabiduría de nuestro Martín Otegi. Así que bienvenido. Muchas gracias, ¿cómo estás? ¡Aplausos, Sí. Y mucho más con esto de los hermanos Grimm, que me enteré preparando esta columna, que eran más. Los famosos son 2, pero había más. Eran más, eran como 9. Después, la vida de la época fueron muriendo varios también, pero los famosos eran 2, exactamente. Hemos hablaron también ahora de una cantidad de autores, ¿no? Infantiles. Hemos hablado de Christian Andersen, El Patito Feo, ¿se acuerdan? La Sirenita. De Alicia en el País de las Maravillas, de Roald Dahl con su Matilda, ¿no? Hicimos un recorrido bastante grande. Hablamos de autores nacionales, de Roy Verocay, obviamente, bueno, Morosoli que nombraban ahí, ¿no? De recordar. De Platero hablamos. De Platero, creo, de tu libro que habías traído también. Pequeño peludo y suave me decía recién. Exacto, está hablando de Platero, no sé de qué estaban. Bueno. No, sí, de Platero. Y luego hemos hablado de los hermanos Grimm, que son en parte quizás los más populares, ¿no? O sea, los más conocidos, porque son los autores, autores, ahora vamos a ver qué tan autores eran, Pillo. de Blancanieves, Cenicienta, Caperucita Roja. Qué terribles que son. Hansel y Gretel, todos terribles. Pero como ustedes estaban hablando recién ahora, ¿no? O sea, todos los cuentos en general, y los infantiles en particular, la gracia es que asusten, ¿no? O sea, que no hay mejor forma de educar a un niño que asustándolo, según la época de los cuentos. Para ellos la letra con sangre entra, efectivamente, ¿no? Bueno, Una cosa así. un poco ese es el origen, ¿no? de esos relatos que recopilan estos hermanos Grimm. Estos hermanos Grimm Bien dijiste que recopilan estos hermanos. que recopilan, exactamente. Bueno, eran justamente 9 cuando nacieron, al final son 2, son Jacob y Willem, los más conocidos, que se encargan de recopilar estas historias. Ellos eran alemanes, nacen en el siglo XVIII, en fines de 1700, viven hasta entrada del siglo XIX, 1800 y pico. Y ellos eran personajes son muy importantes en la historia y en la cultura alemana en general, ¿no? Bueno, no, a ver si yo no lo entendí mal. Escribieron el diccionario. Escribió un diccionario de 100 tomos. Que no lo terminaron igual, ¿no? Sí. Por suerte, porque si no eran 200. Seguían, olvídate. No, después pero yo por lo que entendí que marcan también unas pautas del idioma y hasta de la pronunciación de la lengua. Exacto. Porque Alemania todavía no existía, ¿no? Entonces, exacto. Entonces, en ese proceso estaba la Germania, Prusia, como estaba. Entonces, le dan identidad a eso alemán. Exactamente. Son muy importantes, no solamente por los cuentos infantiles, sino porque para Alemania, que todavía no existía, empiezan a generar esa identidad del folclore, de lo cultural, de lo tradicional, de qué es el ser alemán dentro de ese ser europeo. Y de nuevo, en esa construcción de la identidad, los relatos, los cuentos ocupan un lugar fundamental, ¿no? 210 cuentos. Sí, pero me cierra con eso que vos decías, ¿no? De los recuperadores, ¿no? Claro. De que son los libros que ellos escribieron están basados en historias que ya venían de otros tiempos, orales a través de otros tiempos. Pero me cierra con eso de construir lenguaje, reconstruir identidad. O sea, por eso están definidos como intelectuales también, ¿no? Exacto. Eran lingüistas, estudiaban mucho la cultura, filólogos también, en tiempos realmente muy, muy importantes. Y en uno de esos trabajos le dicen, bueno, tenemos que hacer una recopilación de cuentos infantiles, le encargan en la universidad, y estos 2 hermanos se encargan de eso, y lo que hacen es ir escuchando estas historias orales, que por lo general, de la vida, ¿no? Ellos la van escribiendo. El primer tomo se publica en 1812, que tiene más o menos unas 60 cuentos, que ya están ahí, estamos viendo ahí algunos, ¿no? Sí. Todos estos cuentos, ¿no? Blancanieves, Hansel y Gretel, La Bella Durmiente, Caperucita, todos estos cuentos ya aparecen en esa... Caperuciten, no porque eran alemán. Caperucita con ese símbolo, hay mucha simbología también en esto, ¿no? Pero ese lobo feroz... Esa, la de la manzana. Bueno, Blancanieves, ¿no? 3 veces va la bruja, yo no sabía, lo leí ayer. 3 veces va... 3 veces va la bruja a intentar matarla y no puede. Que es la madre. Sí, la madre. No la madrastra. No, No la madrastra como... Qué grande Disney que vino a la madre. Por eso, qué grande Disney que vino a dulcificar un poquitito la cosa. Totalmente. Bueno, la otra es la madrastra, la de... Y bueno, pero no es lo mismo, que la madre la fue a matar 3 veces. La fue a matar y le pidió al cazador que trajera los órganos para ¡Ay, se los comió! ¡Ay, sí, es horrible! Ayer me enteré. ¿Viste, no? Estudiando para esta columna. Es un poco sangriento. Es muy sangriento. Pero de nuevo, tenemos que ir a las historias
historias tradicionales del folclore popular de la Edad Media. Entonces, no, está bien. Para, ¿y no hacía caso? ¿Por qué le hacía eso? Hacé tu cuarto, Blancanieves, dale, hermana. Pero yo supongo que en las versiones de cine o de cuentos para niños se habrán suavizado esos finales, ¿o no? Totalmente. Lo primero que hay que ver es cuál es el cuento. Solo la mata. ¿Cuál es el...? No le come los órganos. No, Es horrible. o sea, no come nada. En la película de Disney ella pide el corazón, obviamente nunca llega ese claro. corazón. ¿Viste la peli nueva de Blancanieves? No, la que es con live action, ¿no? Sí, está Gal Gadot, me encanta, como la madrastra, pero no la vi todavía. Claro, es que un poco lo que está pasando ahora con Disney, que está como readaptando sus propios clásicos para hacerlo más modernos, más inclusivos, qué sé yo, es lo que hicieron los hermanos Grimm ya en esa época. Claro. Porque esas versiones originales de 1812 que ellos recopilaban, pasaban estas cosas, ¿no? Era la madre la que se quería comer a la hija. ¿Por qué? Porque en realidad es la madre que compite por la belleza de su hija, que se empieza a ser mujer, y entonces en vez de ser ella la más bella del reino, la reina, empieza a ser su hija. Entonces lo que hace es... Se entera todo por el espejo alcahuete. Bueno... Espejito, espejito. Si no fuera por el espejo, ella no sabía que estaba viva todavía. Pero eso es la vanidad. ¿Qué es el espejo? ¿No? O sea, ¿qué es el espejo? ¿Es una cosa mágica que está ahí? ¿O es la mujer diciéndose yo soy la más bella? Que habla. Exacto. Pero entonces, la historia, digamos, ¿y por qué se quiere comer los órganos de la hija? ¿Por qué se quiere? ¿Por mala? No. Porque quiere embeberse o incorporar esa juventud. Claro, entonces son cuentos terribles que uno no le daría a un niño jamás. ¿Y no hay uno que termina que le ponen unos zapatos al rojo vivo? ¿Blancanieves? Ah, Blancanieves. Claro. Ah, porque hasta que se muere. Eso es horrible. Blancanieves, sí. Y ahí dice, fueron felices. Claro. Porque Blancanieves, en el cuento de Disney, ¿se acuerdan que el príncipe, bueno, ella, Blancanieves, después se va con los enanitos, ¿no? Sí. Que son unos mineros muy buena onda en la versión de Disney, no así en otras versiones. No. La meten en esa especie de ataúd de cristal, porque era tan bella para poderla ver. Viene el príncipe en la película de Disney, le da un beso, ¿no? Y ahí se casan, tienen una boda. ¿Y qué pasa con la madrastra? No, pará, pero eso es la delicada, porque Sí, no le por da eso. un beso. Por eso. Bueno, ¿qué pasa? Contalo. Escupe la manzana, cuando cae, escupe la manzana y ahí revive. En la versión de los hermanos Grimm no hay beso, o sea, el príncipe eso es de romanticismo, se tropieza con el ataúd, Claro, digamos. se cae. Le sale la pedazo de manzana que le ha quedado atragantado a la pobre Blancanieves. Tenía. Exacto, y ahí se casan. ¿Y ahí qué pasa después? Se casan, Ah, sí, son felices. son felices para siempre. ¿Y qué pasa con la madrastra? Le ponen, no sé, en la película de Disney cae por un precipicio, una Está cosa. disfrazada de bruja ya no, y cae por el precipicio, la corren. Igual es terrible, pero pasa Igual es eso. terrible. En la de los hermanos Grimm le hacen poner unos zapatos de hierro al rojo vivo y bailar todo el casamiento con esos zapatos de rojo vivo. Durísimo. ¿Qué pasa con la simbología? Vos hablabas de la simbología, ¿no? El lobo con caperucita. Bueno, ¿qué es? O sea, el lobo era de la historia que le contaban a las niñas y a los niños de no salgan solos al bosque, no se dejen engañar porque les pueden decir los adultos, porque les pueden pasar cosas terribles como ir a tu casa y que esté esperando el tipo en la cama. ¿Dónde está el lobo? Está en la cama, ¿no? Que le dice qué ojos tan grandes te tienes, qué boca tan grande tienes. Entonces, es una especie, es la metáfora, la historia para hablar de la depredación sexual, digamos, ¿no? Que existía en la época y bueno, cómo se pueden contar a un niño a través de estas historias terribles. ¿Qué será? Pero lo más loco es que los hermanos Grimm hacen esa recopilación, que aparte está muy bueno porque ¿quiénes son las que, de dónde recopilan esas historias? Están lo que se llaman las informantes. Las informantes eran estas personas que se acercaban, les contaban las historias y ellas las escribían. La mayoría de las informantes eran mujeres. ¿Por qué? Porque eran cortesanas, por lo general, o damas de la alta sociedad, que obviamente lo que hacían era escuchar en los castillos, en los palacios, historias. Tenían piques. Y entonces les contaban esas historias a sus hermanos Grimm. Y por eso la mayoría de las protagonistas de esas historias son mujeres. Exacto. Qué bueno. ¿No? ¿Y ellos tuvieron la repercusión de su obra? Hay algo muy interesante ahí. En esa primera recopilación de 1812 de estos cuentos así tradicionales, brutales, no tiene éxito porque ¿quién iba a querer leer esas cosas horribles? Eran durísimos. ¿Qué padre le va a dar a su hijo esa historia? Entonces, lo que hace, y ahí empieza un poco la división entre los hermanos. Jacob, que es como el más científico, dice, no, nosotros lo que tenemos que hacer es recopilar la tradición cultural, etcétera, no podemos cambiar nada. Y William dice, no, nosotros tenemos que vender libros y hacernos famosos. Entonces empiezan a readaptar esos propios cuentos y crean un nuevo formato, digamos, que es el relato, el modelo del cuento infantil como lo conocemos hasta hoy en día. Edulcorado. Entonces, exacto. Entonces todo esto es que había una vez
lo empiezan ellos. ¿En serio? Claro, ese final de comieron felices y vivieron felices, o colorín colorado, lo cierran ellos. Mirá. Todo esto de agregarle cancioncitas en la mitad de las historias. Antes Pará, no ¿y de qué año me dijiste que estábamos hablando? 1857, claro. En 1857 publican esta edición, que es la definitiva, que son las versiones un poco más ya edulcoradas para la época, según ellos, y que después Disney, como vemos, sigue haciendo ese trabajo. Pero ya ellos en esa época hicieron ese trabajo de edulcorarlo. Y adaptarlo a esto que está pasando ahora en las vacaciones, ¿no? ¿Qué hacemos con los niños? Los niños, obviamente, no los niños que no sabían leer y escribir, que eran la mayoría, sino los niños burgueses, para ellos eran estas historias. Bueno, entonces queremos que les hagan cuentos, pero donde los valores que se transmiten sean valores cristianos, burgueses, etcétera. Y por eso son estos personajes que en la mitología y en los cuentos populares no eran princesas y príncipes y castillos, eran damas que andaban por ahí, ¿no? En la aldea, en la comarca. Claro. Y ellos lo que hacen es lo adaptan a este nuevo público y aparecen las princesas, los príncipes, los castillos y todas estas cosas que no podemos pensar un cuento infantil sin estas construcciones, ¿no? Que son de ellos. Rapunzel es de ellos también. Rapunzel también. No, cada una de esas historias está muy buena hacer la comparativa, ¿no? Hansel y Gretel, ¿no? Que se comen a los niños. Ah, durísima Hansel y Gretel. Claro. Hansel y Gretel. Lo engordan, lo ponen en un corral a engordar. Comete una paletita. ¿Quién dale. salva al hermano? ¿Quién es la que salva al hermano cuando está en la casa de la bruja? Ella. Ella la mete a la bruja en el horno. En el horno. Se llevan todas las joyas que tenían en la casa. Bien, bien. Vuelven para la casa. Y son ricos. ¿Y qué pasa con la madre? Que era la que les había dicho que ¿Murió? se muere. Sí, murió. La madre era la que quería dejarlos solos en el bosque para que se mueran La que de hambre. convence al padre. Yo, pero como dato, así no para los niños, pero para los adultos, en Wikipedia, si uno pone por estos temas este nombre, le aparece la historia original, la historia que adaptó Disney, la historia de los Grimm, la historia original, aparecen varias dentro del mismo... Y está bueno ese dato, y hay también en YouTube algunas representaciones También. de las historias originales. Sí, exacto, la vi también. Sí, viste, ¿no? que son eso, realmente está muy bueno ver esa diferencia entre los cuentos populares, no paganos, digamos, de la Edad Media, crueles, esta transformación que hacen ellos. ¿Por qué aparece la madrastra también? Porque ellos querían mucho a su madre. Y por lo general, las malas de los cuentos eran las madres. Claro. Las madres, porque el tema con la madre, no con la madrastra. Sí, sí. Ahora, como ellos querían mucho a su madre y era muy cruel, dijeron, che, mejor la madrastra, claro, esa es la madrastra. Vamos a separarlo de esto. Exactamente. Que la cosa es horrible la de la madrastra. Exacto, la madrastra y no la madre. Entonces hicieron toda esa adaptación que ya se ve esa diferencia entre 1812, 1857 y después sabemos lo que pasó hasta... Pará, y Pulgarcito, también lo venden los padres. No, es horrible. Es horrible, pero vayan y busquen Sí, capaz que en otras páginas un poquito más profundas que Wikipedia, que no es como para... Pero tenés la historia... Sí, por eso sí, pero mira que no es confiable. Hay que el tema de las fuentes, Hay que buscar el tema de la fuente, pero es maravilloso eso de había una vez... Eso, las canciones, ¿no? Connotación de la madrastra y en los finales que hasta el día de hoy lo tenemos en la vida cotidiana, no solamente en la literatura, sino que en la vida cotidiana. Hablar de cuentos de niños, los nombres que te salen son estos. Las tres, ¿no? A la tercera vez, el tercer regalo, ¿no? Los 13 envenenamientos. Hay mucha por eso simbología también que se mantiene. Siempre nos queda corta tu columna. Cuando quieran seguimos. Cuando quieran seguimos. No. Muchas gracias. Y colorín colorado. Y colorín colorado, esta columna se ha acabado. Señores, muchas gracias. A ustedes. Yo me voy a la calle. Vaya. Me voy a la calle nuevamente está frío, Fito. a buscarlo. No, ya debe estar mejor. Debe estar mejor. Perfecto. Señores.